José Luis Rodríguez Zapatero protagonizó un espectacular recibimiento por parte de los militantes del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, durante el congreso que se celebró este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Su presencia, siempre emblemática en los eventos del partido, generó un ambiente de gran entusiasmo entre los asistentes. En el interior del pabellón, los seguidores del partido, en su mayoría, celebraban lo que parecía ser uno de los momentos más triunfales del PSOE, con una ovación ensordecedora y una atmósfera de euforia que hacía presagiar que la formación se encontraba en su apogeo. Los aplausos y los vítores que recibía Zapatero fueron constantes, lo que parecía confirmar que su figura seguía siendo una de las más admiradas y respetadas dentro del ámbito socialista. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si apoyas a España. Sin embargo, fuera de este ambiente de celebración, las cosas se percibían de manera completamente diferente. Mientras en el interior del Congreso se discutían los discursos de futuro y se analizaban los logros del partido, fuera de esas paredes, las críticas y los cuestionamientos a la gestión de Zapatero, tanto de su mandato como de sus declaraciones actuales, no dejaban de crecer. En un momento en el que la política española se encuentra en medio de un intenso debate sobre la dirección futura del país, la figura de Zapatero sigue siendo polémica, especialmente por algunos de los temas más controvertidos que tocó en su discurso. La euforia interna en el Congreso fue tal que Zapatero, arropado por el respaldo de sus seguidores, se mostró especialmente reforzado, algo que se reflejó de manera clara en su intervención. Con una retórica algo simplista, y en ocasiones, vacía, comenzó a enumerar lo que, según él, fueron los principales logros del PSOE durante su mandato, algunos de los cuales, si bien fueron importantes en su momento, han sido objeto de debate y crítica en los últimos años. Hablar de avances como la aprobación del matrimonio homosexual, uno de los proyectos más simbólicos de su legislatura, fue uno de los puntos más destacados de su intervención. Esta medida, que fue vista por muchos como un paso hacia una sociedad más inclusiva, sigue siendo uno de los logros que Zapatero más resalta al hablar de su legado político. Sin embargo, lo que más sorprendió a los presentes fue una afirmación que hizo sobre los derechos de las mujeres. En un tono enfático, Zapatero aseguró que uno de los logros de su gobierno que más orgullo le generaba era haber permitido que las mujeres tuvieran más derechos y pudieran acceder a las universidades. Esta declaración, aunque bien intencionada, fue percibida por muchos como excesiva, incluso absurda. El discurso de Zapatero dio a entender que el PSOE fue el principal responsable de abrir las puertas de las universidades españolas para las mujeres, lo que es, sin duda, una afirmación errónea y desinformada. La historia demuestra que las mujeres ya habían accedido a la educación superior mucho antes de la llegada del PSOE al poder. En 1872, Elena Maseras se convirtió en la primera mujer en matricularse en una universidad en España, un hito que ocurrió más de un siglo antes de que Zapatero llegara al poder. En 1882, Dolor Salú Riera fue la primera mujer en obtener un título universitario en medicina, mientras que, ese mismo año, Martina Castelli Vallespí fue la primera mujer en obtener el doctorado en medicina. Estos avances en el acceso de las mujeres a la educación universitaria fueron posibles gracias a los esfuerzos y logros de aquellas mujeres pioneras, quienes abrieron camino en un mundo dominado por hombres, mucho antes de la llegada del PSOE a la Moncloa. Atribuirse el mérito de la apertura de las universidades a las mujeres como si fuera un logro exclusivo de su gobierno no solo resulta erróneo, sino que además omite el esfuerzo y las luchas previas de generaciones de mujeres que, a pesar de los obstáculos sociales y culturales, lograron acceder al conocimiento y convertirse en referentes en distintas disciplinas académicas. La afirmación de Zapatero de que el PSOE fue responsable de permitir que las mujeres pudieran estudiar en las universidades es, en realidad, un bulo histórico que distorsiona la realidad. La declaración de Zapatero generó un revuelo considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde numerosos historiadores y expertos rápidamente señalaron la inexactitud de sus palabras. En lugar de reconocer los avances de décadas previas en materia de igualdad educativa, Zapatero prefirió enmarcar la historia como una conquista reciente bajo el mandato socialista, lo que resulta un tanto excesivo e incluso despectivo para aquellos que realmente lucharon por los derechos de las mujeres en el ámbito académico. Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, el acceso a la educación superior para las mujeres en España fue un proceso lento y complicado, pero marcado por los esfuerzos de mujeres pioneras que, en muchos casos, rompieron barreras sociales, culturales y políticas para hacerse un lugar en el mundo académico.
La historia del acceso de las mujeres a la universidad es, sin lugar a dudas, una historia de lucha, resistencia y perseverancia que no puede ser reducida a una simple narrativa política de un solo partido. En resumen, las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero durante el Congreso del PSOE no solo han generado controversia, sino que también han puesto de manifiesto la tendencia de algunos líderes políticos a distorsionar o reinterpretar la historia para reforzar sus propios logros y proyectos. Aunque es innegable que durante su mandato se lograron avances en términos de derechos civiles y sociales, la afirmación de que fue el PSOE el responsable de abrir las universidades a las mujeres es completamente falsa y carece de base histórica. El discurso de Zapatero, que fue celebrado por muchos dentro del partido, ha sido profundamente cuestionado fuera de sus círculos de influencia, lo que pone de manifiesto la desconexión entre lo que se celebra internamente y lo que se percibe en la sociedad en general. Es cierto que, a lo largo del siglo XX, el acceso de las mujeres a la educación universitaria en España experimentó un proceso de expansión y consolidación que permitió la integración de un número creciente de mujeres en las aulas de las universidades. Sin embargo, la afirmación realizada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que asegura que su gobierno fue el responsable de abrir las puertas de las universidades a las mujeres, es completamente errónea. Esta afirmación no solo es engañosa, sino que también borra y minimiza el valioso trabajo y la lucha de muchas mujeres pioneras que, mucho antes de que el PSOE alcanzara el poder en 2004, ya habían logrado acceder a la educación superior en España y habían sentado las bases de la igualdad de género en la educación. La idea de que Zapatero y su gobierno fueron los que verdaderamente abrieron las puertas a las mujeres en la universidad no solo es histórica y académicamente incorrecta, sino que también distorsiona la realidad del proceso de integración de las mujeres. Atribuir esta victoria exclusivamente a una administración política es una simplificación que borra la historia de muchas mujeres que, en silencio, abrieron el camino para las generaciones futuras. A pesar de las críticas que ha generado su discurso, es innegable que José Luis Rodríguez Zapatero sigue convencido de que sus palabras tienen un peso histórico significativo, y que su legado en temas tan trascendentales como la educación, la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe ser reconocido y celebrado. A lo largo de su carrera política, Zapatero ha sido una figura influyente, especialmente en lo que respecta a la aprobación de leyes que han supuesto avances importantes en la vida de muchas personas. Sin embargo, en este caso particular, lo que parecía ser un intento de enaltecer los logros de su gobierno y del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha terminado siendo un tropiezo, al tropezar con hechos históricos que desmienten algunas de las afirmaciones que hizo en su discurso. Esta controversia ha dejado en evidencia que, a pesar de la buena intención de resaltar los avances logrados, algunos intentos de reescribir la historia pueden ser interpretados como una falta de rigor o una omisión deliberada de ciertos matices. El problema con este tipo de discursos, que pretenden reescribir la historia de una manera simplista, es que no solo desinforman al público, sino que también corren el riesgo de minimizar o incluso ignorar las contribuciones de aquellos que, mucho antes que él, ya habían trabajado arduamente para abrir camino a las mujeres en ámbitos como la educación, el acceso a puestos de poder, o la lucha por la igualdad de derechos. En su intervención, Zapatero pareció sugerir que algunos de los avances en el terreno de la educación y la igualdad de género fueron el resultado exclusivo de las políticas impulsadas durante su mandato, lo cual no solo resulta históricamente inexacto, sino que también peca de una falta de humildad al no reconocer el esfuerzo de generaciones anteriores de mujeres y hombres que también contribuyeron a esos avances. La educación en España ha sido un campo de batalla durante más de un siglo, y las mujeres han sido protagonistas en muchas de las luchas que han permitido que hoy, por ejemplo, las mujeres accedan al mismo nivel educativo que los hombres, a pesar de las resistencias históricas que enfrentaron. Zapatero, al hacer énfasis en su papel en la transformación educativa, parece pasar por alto a todas esas mujeres pioneras que, con gran valentía y en condiciones mucho más difíciles, rompieron barreras y lograron acceder a la educación cuando era considerado casi un lujo para las mujeres. Desde las primeras maestras y profesoras a comienzos del siglo XX, pasando por las luchadoras del movimiento feminista que lograron la coeducación en las aulas, hasta las mujeres que, a lo largo de la dictadura franquista, desafiaron las normas impuestas y lucharon por el derecho a una educación libre y sin discriminación. Atribuirse el mérito de todo lo relacionado con la educación y la igualdad de género, omitiendo estas luchas previas, no solo es un intento de reescribir la historia de forma sesgada, sino que también es una forma de despojar a las mujeres y a otros sectores sociales de la autoría de sus propios logros.
El olvido de esas generaciones anteriores de mujeres, que sin los recursos ni el respaldo institucional que existía en la época de Zapatero, abrieron puertas y cambiaron mentalidades, es una grave injusticia histórica. En lugar de arrogarse los méritos que no le corresponden, sería mucho más honesto y enriquecedor para su propio legado que Zapatero reconociera explícitamente esas luchas y homenajeara a las mujeres que, a lo largo de la historia, fueron pioneras en la defensa de sus derechos. En el caso de la igualdad de género, por ejemplo, es fundamental recordar que la lucha por los derechos de las mujeres no comenzó con la llegada al poder de Zapatero en 2004. Aunque el gobierno de Zapatero implementó avances significativos, como la Ley de Igualdad, que buscaba eliminar la discriminación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, especialmente en el laboral, y la Ley contra la Violencia de Género, que fue un paso fundamental para erradicar una lacra social, estas políticas fueron precedidas por décadas de activismo feminista. Mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent, o Margarita Nelken, quienes lucharon en la España republicana por el sufragio femenino, y las mujeres que, durante el franquismo y la transición, desafiaron el autoritarismo para obtener derechos básicos, también hicieron posibles los avances de los que Zapatero se enorgullece hoy. La historia del feminismo en España está llena de momentos clave y figuras fundamentales que, a menudo, no reciben el reconocimiento que merecen. A lo largo de la historia de la educación en España, también ha habido un constante esfuerzo por parte de diversas figuras sociales y educativas, tanto hombres como mujeres, por conseguir una educación universal y sin discriminaciones. El sistema educativo español no empezó a democratizarse y modernizarse solo con la llegada de la democracia, su evolución es el resultado de muchas reformas a lo largo de los siglos, impulsadas por diversas corrientes políticas, y por movimientos sociales que lucharon para que la educación fuera accesible a todos los sectores de la población, sin distinción de género. La Ley General de Educación de 1970, por ejemplo, fue un hito en este proceso y una de las bases para que generaciones posteriores de españoles tuvieran acceso a una educación gratuita y obligatoria hasta los 14 años, independientemente de su género. Este tipo de avances, en los cuales se cimentó la educación moderna en España, no pueden ser pasados por alto cuando se habla de logros en este ámbito. Si bien Zapatero jugó un papel relevante en la modernización del sistema educativo en su mandato, sobre todo con la Ley de Educación de 2006, LOE, que introdujo un enfoque más inclusivo y adaptado a las nuevas realidades sociales, este impulso no surgió en el vacío. La educación en España se había venido transformando gradualmente desde la muerte de Franco, y las políticas implementadas por Zapatero fueron solo una parte de un proceso más largo, en el que muchas otras fuerzas políticas, sociales y educativas también participaron. Atribuirse los méritos de este proceso como algo exclusivo de su gobierno es un intento de simplificar la complejidad de estos avances históricos. Por todo esto, lo que en un principio podría haber sido un intento legítimo de resaltar los logros de su gobierno en el campo de la educación y la igualdad de género se convierte, a través de este tipo de discursos, en una maniobra cuestionable que no solo minimiza el trabajo de quienes vinieron antes, sino que también proyecta una visión distorsionada de la historia. En lugar de centrarse exclusivamente en sus propios logros, Zapatero podría haber optado por una narración más rica y matizada, reconociendo el trabajo. De hecho, las primeras mujeres en acceder a la educación universitaria en España lo hicieron en el siglo XIX, mucho antes de la llegada al poder de Zapatero y del PSOE. En 1872, Clara Campoamor, una de las figuras más representativas del feminismo en España, fue una de las primeras mujeres en matricularse en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense, aunque las mujeres aún enfrentaban una serie de barreras sociales, políticas y culturales que limitaban su acceso. A lo largo de los años, muchas otras mujeres lograron acceder a estudios universitarios, a pesar de los obstáculos que se les presentaban, como la discriminación, la falta de apoyos institucionales y la idea profundamente arraigada de que la educación superior era solo para hombres. El camino hacia la igualdad en la educación universitaria fue largo y estuvo marcado por los esfuerzos de muchas mujeres que, de forma pionera, lograron ingresar a las universidades españolas. Estas mujeres, como Campoamor, Concepción Arenal, María Elena Maseras y otras, abrieron brecha en un sistema educativo que, hasta bien entrado el siglo XX, excluía de manera explícita a las mujeres o les imponía fuertes limitaciones. No fueron los gobiernos del siglo XXI los que abrieron las puertas de las universidades a las mujeres, sino generaciones enteras de mujeres que lucharon por sus derechos, que enfrentaron prejuicios y que, a pesar de todo, lograron acceder a los estudios superiores.
Atribuir esta apertura exclusivamente al gobierno de Zapatero es, en el mejor de los casos, un desconocimiento histórico y, en el peor, una tergiversación de los hechos. A la ya mencionada afirmación errónea de Zapatero, se suma otra aún más curiosa, por qué no decirlo, históricamente inexacta. El expresidente, con una seguridad que podría haber pasado por un dato preciso, afirmó que, gracias al PSOE, las mujeres pudieron finalmente acceder a la universidad después de 600 años de exclusión. Esta afirmación no solo resulta una exageración simbólica, sino que carece completamente de fundamento histórico. El cálculo de los 600 años parece ser una cifra completamente arbitraria y descontextualizada, sin ninguna base en los hechos históricos reales. Para comprender lo absurdamente equivocada que es esta cifra, basta con observar los hechos históricos. En 1910, es decir, más de 3 décadas antes de que el PSOE asumiera el poder en España, el primer diputado socialista fue elegido. En ese mismo periodo, las mujeres ya habían comenzado a acceder a las universidades españolas, aunque en menor número que los hombres. En la primera mitad del siglo XX, mujeres como la doctora en Filosofía y Letras María Teresa Rodríguez, que se matriculó en la Universidad de Barcelona en 1911, y otras, ya se habían graduado en diferentes disciplinas. Además, la Ley de Instrucción Pública de 1857 permitió que las mujeres, al igual que los hombres, pudieran acceder a la educación superior, aunque las condiciones sociales y culturales seguían siendo profundamente restrictivas para ellas. Por lo tanto, decir que las mujeres estuvieron excluidas de las universidades durante 600 años es una tergiversación de la historia que no resiste el menor análisis. Si bien es cierto que las mujeres enfrentaron barreras legales, sociales y culturales a lo largo de los siglos, no fue hasta el siglo XX cuando esas barreras comenzaron a desmoronarse con la lucha incansable de las mujeres y los avances legislativos. La llegada del voto femenino en 1931, la ley de divorcio en 1981 y otras reformas progresistas en el marco de los derechos civiles fueron los elementos que, junto con la evolución de la sociedad española, abrieron el acceso a la educación superior para las mujeres de manera más efectiva. No fue una cuestión de 600 años de exclusión, sino más bien un proceso gradual de inclusión que comenzó hace más de un siglo. El error de Zapatero, al emitir esta afirmación sin ningún tipo de matización ni verificación de los datos, no solo expuso una falta de conocimiento histórico, sino que también reveló la tendencia a hacer uso de un discurso simbólico que a veces se aleja demasiado de la realidad. En muchos casos, estas afirmaciones cargadas de simbolismo son utilizadas por los políticos para dar la impresión de que han sido ellos los artífices de un avance histórico, cuando en realidad esos avances son el resultado del trabajo y la lucha de generaciones pasadas. Lo más sorprendente en este caso es que, a pesar de que la afirmación era claramente errónea, Zapatero la lanzó con tal seguridad y convicción que no dio señales de ser consciente de la imprecisión de sus palabras. Lo dijo con una tranquilidad que rozaba la arrogancia, como si no hubiera espacio para la duda o la corrección. Y, sin embargo, su comentario fue completamente falso. A lo largo de su carrera política, Zapatero ha sido conocido por sus discursos de corte progresista y su defensa de la igualdad de género, pero este tipo de afirmaciones, lejos de respaldar su imagen de defensor de los derechos de las mujeres, acaban siendo un reflejo de una falta de rigurosidad histórica. En lugar de reconocer el arduo trabajo de las mujeres pioneras que lucharon por su derecho a acceder a la educación superior, Zapatero, al igual que otros políticos que emplean un discurso similar, opta por simplificar la narrativa y presentar una versión de los hechos que omite el trabajo de esas figuras fundamentales. En conclusión, la afirmación de Zapatero sobre la apertura de las universidades a las mujeres en España no solo es históricamente incorrecta, sino que resulta insensible hacia la memoria de aquellas mujeres que, mucho antes de los gobiernos del siglo XXI, ya habían roto las barreras de la exclusión y habían abierto las puertas de las universidades para las generaciones venideras. La educación universitaria de las mujeres en España no fue una conquista de un solo gobierno o de un solo líder, sino el fruto de un largo proceso histórico de lucha, resistencia y transformación social.